Hola, en este video vamos a aprender a hacer básicamente seis técnicas estadísticas en GraphPad. Tres de ellas son desde la perspectiva de estadística descriptiva univariada, es decir, solamente escribir una única variable. Y en este sentido vamos a ver cómo hacer una gráfica de barras simple con una sola variable, una gráfica de pastel o gráfica circular con una sola variable y tablas de indicadores numéricos, es decir, donde se presenten media, mediana, moda o cualquier otro tipo de indicador para una única variable, en este caso numérica. Y las otras tres herramientas que vamos a aprender a obtener en GraphPad son más bien desde la perspectiva bivariada, es decir, comparaciones entre variables. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver cómo hacer una gráfica de cajas, pero donde las cajas se comparen entre grupos. Ahí estaríamos pensando en comparar los valores de una variable numérica por grupos. Lo segundo es hacer una gráfica de barras, donde precisamente esta gráfica de barras también sea la comparación de una variable numérica. Las barras representan la media entre grupos también. Y finalmente una gráfica de dispersión, que es una gráfica que nos permite hacer comparaciones y específicamente determinar relaciones entre dos variables numéricas. Entonces, bueno, empezando con la gráfica de barras simple, yo necesito entrar a el menú de agrupado. En este menú de agrupado es donde vamos a poder tener ese tipo de hoja o proyecto para hacer esta gráfica de barras. Le vamos a dar aquí en ingresar o importar datos en una nueva tabla y recordar que aquí necesitamos seleccionar algunas de estas tres opciones. Le vamos a seleccionar la primera, que es ingresar un solo valor de Y para cada punto. Vamos a darle crear y nos arroja esta tabla, ¿no? Recordar que tenemos a la izquierda estos paneles de las tablas de datos, de los resultados, de las gráficas. Por ahora pues está vacío, no tenemos nada, tenemos el menú de arriba, pero ya en otro video explico respecto a toda esta interfaz de GraphPad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es empezar a poner aquí nuestros datos. Para nosotros poder hacer nuestra gráfica de barras en GraphPad, no vamos a poder tener nuestros datos, digamos, en extenso. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, en el caso de una variable categórica, a lo mejor yo tengo 20 pacientes y entonces de cada paciente lo que tengo es en qué categoría están, ¿no? No necesito eso, necesito más bien la tabla de frecuencias, es decir, necesito el número de individuos dentro de cada uno de los grupos o dentro de cada una de las categorías. Entonces, lo que vamos a hacer es precisamente empezar a poner datos aquí. Entonces, en esta primera columna vamos a empezar a poner los nombres de las categorías. Entonces, imaginemos que yo estoy hablando de un estudio experimental y entonces tengo aquí un grupo testigo, tengo también un grupo que recibió el tratamiento A, tengo un grupo que recibió el tratamiento B, que vamos a cambiarle por tratamiento B, y un grupo que recibió el tratamiento A y B, ¿no? Recibieron ambos tratamientos. Entonces, lo que yo necesito poner aquí son las cantidades de individuos que recibieron cada uno de estos tratamientos. Entonces, vamos a poner aquí nuestros datos. Yo ya aquí tengo algunos datos de ejemplo. Y automáticamente lo que debería suceder es que en el panel de la izquierda donde dice gráficas, aquí en Data 1 es donde nosotros vamos a poder revisar que ya podamos hacer precisamente esta gráfica. Entonces vamos a seleccionar aquí en datos de resumen, precisamente es donde tenemos esta gráfica de barras. Vamos a darle en OK. Y ahí está nuestra gráfica. Obviamente esta gráfica pues se le puede hacer mucho, digamos nosotros podemos darle clic al eje y arrastrarlo para hacerlo un poco más amplio. Lo mismo con el eje Y, darle clic y una vez que aparecen estos cuadritos azules, arrastrarlos también para hacerlo más grande. Este es el título de la gráfica. Podremos escribirle aquí un título o si lo queremos borrar con el teclado le podemos dar suprimir y se borra. También esta de leyenda la podemos seleccionar y simplemente borrarla o si la quieren dejar también la pueden dejar. En este caso, el título del eje Y pues tendría que ser frecuencia, tendría que versar frecuencia porque en este caso
Esos valores que tenemos en esta tabla, este 23, este 12, son las frecuencias absolutas, es decir, de la cantidad de individuos dentro de cada uno de los grupos. Y bueno, aquí otra cosa que podemos hacer, bueno, es ponerle aquí tipo de tratamiento. Esto es totalmente opcional. Y para editar, por ejemplo, el color de las barras, una opción es, estando aquí en la gráfica, en la parte de arriba donde tenemos el menú de cambios, podemos seleccionar este icono que son como tres circulitos, como un diagrama de Venn, en tres círculos de colores, y le podemos dar aquí en cambiar colores. Aquí ya tiene algunos preestablecidos. Esta es la versión 9 de GraphPad. Entonces tenemos la opción blanco y negro, esta de colores, floral, etcétera, etcétera. Ustedes pueden elegir alguna que les guste. También tenemos estas que son como semitransparentes. Entonces ya vienen muchos esquemas de color. Sin embargo, si estos no son suficientes, aquí abajo hay más esquemas de color. Nosotros le podemos dar clic en esta flechita para ver como todas las opciones que tenemos de esquemas de colores, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a elegir en este momento alguna, y esa es la que con la que me voy a quedar. En este caso también podemos editar estas barras de manera como más específica. Yo lo que hice fue darle doble clic a alguna de las barras y tarda un poquito, pero sale esta ventana donde nosotros podemos pues precisamente modificar. Aquí nos dice que pues la apariencia es una barra. Podemos cambiar el color de relleno, ¿no? A lo mejor cambiarlo, si a lo mejor ese color está muy oscuro, a lo mejor quiero uno más ligerito. El borde también lo puedo cambiar. Puedo a lo mejor ponerle un borde, no sé, más grueso, y a lo mejor cambiarle el color del borde. Si le doy a aplicar, ustedes pueden ir viendo los cambios conforme lo vamos haciendo. También en este caso, bueno, aquí hay muchas cosas que se le pueden cambiar. Aquí dice básicamente de qué grupo de datos se están haciendo los cambios. También podemos cambiar la dirección a horizontal. Si le doy a aplicar, verán que ahora las barras están en forma horizontal. Por ahora yo la quiero en modo vertical. Y también yo puedo agregar algunas notas, ¿no? Entonces, puedo agregarle aquí el tamaño de la muestra, que dice que es 1 nada más, o el valor graficado, ¿no? Le voy a dar a aplicar, que es precisamente en este caso la frecuencia. Y precisamente de esta etiqueta nosotros podemos cambiar si lo queremos horizontal, si queremos en formato decimal, o algún otro cambio, ¿no? En este caso es el color automático, pero si no quiero el color automático, si quiero ponerle otro color a esas etiquetas, lo puedo hacer. Le voy a dar a aplicar, ahorita está de color verde. Y también puedo, digamos, cambiar más cosas acá. Por ahora le voy a dar OK, y la idea es que, bueno, en este escenario, pues ustedes pueden explorar, ¿no? Las diferentes formas de modificar y de editar este tipo de gráficas. La invitación está en explorar, ¿no? Necesitaremos un video completo para solamente la parte de edición de gráficas. Este tipo de gráficas, nosotros lo que podemos hacer es exportarlas. Digamos, siempre se puede como darle clic derecho y darle copiar gráfica y pegar, por ejemplo, en un Word, se puede hacer, pero de pronto para tenerlas ya guardadas en un formato de imagen como tal, le podemos dar clic en este botón que es exportar, ¿no? Entonces, generalmente aquí ya nos da el tipo de formato, algunas especificaciones y características. Aquí nosotros le podemos dar el nombre y ver en qué carpeta lo vamos a guardar, ¿no? Entonces ya una vez que yo le doy OK, se tendría que guardar, en este caso está en el escritorio, con este nombre de Data 1, y ya puedo hacer uso de esa imagen. Generalmente, si esta gráfica, por las modificaciones que yo le hice, no sé, estuviera más hacia un lado o hacia otro, aquí en este menú de Arrange, nosotros podemos darle clic en este botón para que centre la gráfica. Si nosotros quisiéramos cambiar el formato de la gráfica, siempre le podemos dar aquí en este botón, que es como una gráfica circular con una de barras. De todas formas nos aparece la descripción, ¿no? Que se elige
un tipo diferente de gráfica y entonces aquí nos vuelve a aparecer el mismo menú de hace rato y podemos elegir otro tipo de gráfica. En este caso no hay mucho que hacer porque es una variable, le voy a dar cancelar, es una variable univariada de categorías. Entonces, bueno, este es el ejemplo de la gráfica de barras, ¿no? Nada más como para tenerlo ahí, nosotros le podemos cambiar ese nombre. Posteriormente vamos a hacer una gráfica de pastel, entonces le vamos a dar clic aquí donde dice nueva tabla de datos. Y para hacer la gráfica de pastel necesitamos seleccionar esta que dice partes de un todo. Simplemente está seleccionado, ingresar o importar datos, le vamos a dar crear. Y justamente dice que los datos van a ser graficados automáticamente, nos dan estas notas aquí en Graphpad, la vamos a minimizar. Aquí le voy a cambiar el nombre, le di doble clic para cambiarle el nombre, gráfica de pastel le vamos a poner. Y en este caso vamos a usar los mismos datos, estos mismos datos que tenemos aquí son los que vamos a usar, le voy a dar control C y los vamos a pegar aquí en la gráfica de pastel. Y pues de nueva cuenta voy a la gráfica de pastel, si se dan cuenta toma el mismo nombre y ya me debe aparecer precisamente este menú. Yo le voy a dar simplemente OK y ya tengo mi gráfica de pastel, ya me dice que el total son 70, hace la suma automáticamente a partir de la suma de estos datos y de nueva cuenta yo puedo editar esta gráfica, por ejemplo, si quiero cambiar los colores, en este caso, puedo cambiar el color rebanada por rebanada, por ejemplo, aquí puedo cambiar el color de testigo, ¿no? Y ponerle a lo mejor un naranja, le puedo dar a aplicar, si es que a lo mejor quiero yo resaltar alguna rebanada en particular. Luego puedo decir aquí que quiero esta forma de explode, que básicamente es que las rebanadas aparezcan separadas, ¿no? Entonces, para eso yo les recomiendo, digamos, pueden hacerlo con una sola rebanada, pero le voy a dar cambiar para todas las categorías para que vean cómo se puede hacer esta parte de explode. Si se dan cuenta, ya está separada y apareció aquí un porcentaje. Si ustedes minimizan ese porcentaje, las rebanadas van a estar más cerca. Entonces le puedo dar a aplicar y sin cerrar el menú puedo ver esos cambios. También otra parte útil en este tipo de gráficas es el porcentaje y entonces que no solo aparezca el color o la etiqueta, sino que aparezca el porcentaje de cada rebanada. Le voy a dar a aplicar. Algo interesante en Graphpad es que ese porcentaje no aparece en las rebanadas, sino aparece en las leyendas. Podemos ponerle modo reversa, es decir, que aparezcan al revés las rebanadas también. Y también los bordes los podemos cambiar, a lo mejor el borde quiero que sea de color azul, lo voy a aplicar, ¿no? Y entonces, bueno, lo va cambiando todo, pero de nueva cuenta la idea es ir explorando estos menús para poder ver qué otras opciones nos da Graphpad para hacer este tipo de gráficas, pero como siempre podemos nosotros elegir algún esquema de color ya preestablecido. Y como decíamos, aquí está a lo mejor muy a la derecha, entonces le voy a dar clic a este botón para que centre mi gráfica. Y de nueva cuenta, esta la podría importar o exportar. Lo siguiente que vamos a hacer es una tabla de datos numéricos. Estas dos últimas que acabamos de hacer son para variables de categorías. En este caso, la variable que estábamos describiendo es precisamente el tipo de tratamiento en algún tipo de estudio, ¿no? El siguiente que vamos a describir es una variable numérica. Recordar que una variable numérica es aquella donde el número está representando una cantidad del atributo. En este caso vamos a hablar de concentraciones de plomo en sangre y para pedirle a Graphpad o para decirle a Graphpad que quiero esos descriptivos de una variable numérica, vamos a darle clic aquí otra vez a nueva tabla de datos. Y en este caso vamos a seleccionar la opción de columna. Esta opción de columna, vamos a darle clic en crear y vamos a ponerle aquí el nombre de tabla de indicadores numéricos, porque eso es lo que quiero pues, realizar. Y entonces siguiendo con esta hoja, vemos que tiene un formato ligeramente diferente. Aquí lo que voy a hacer es agregar datos de concentración de plomo en sangre.
aquí yo puedo escribirlo como más o menos largo. Y aquí voy a pegar unos datos que yo ya tengo preestablecidos, son poquitos datos realmente. Y lo que quiero hacer precisamente, más que una gráfica, es una tabla. Yo lo que quiero hacer es aquí una tabla con medidas de tendencia central, medidas de dispersión y algunos cuartiles y percentiles, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es aquí arribita ir al menú Analizar, este que dice Analyze, nos va a aparecer esta ventana. Y generalmente puede que estos menús aparezcan así ocultos, solo aparezcan como los títulos. Entonces basta con que yo le dé clic en el más, en el pequeño más que tenemos del lado izquierdo, y me aparecen todas estas opciones. Yo en este caso solo estoy queriendo de estadística descriptiva. Selecciono esta parte de estadística descriptiva, le doy clic en OK y me aparece por default seleccionado esto básico, que es mínimo, máximo y rango, media, desviación estándar y error estándar. Y lo único que yo voy a agregar es esta de los cuartiles, que son los cuartiles 1, 2 y 3, ¿no? Que son percentil 25, mediana y percentil 75. Vienen otros indicadores, por ahora no vamos a trabajar con eso, solamente quiero estos básicos. Le vamos a dar clic en OK. Y fíjense cómo aquí ya en resultados apareció esta tabla de estadística descriptiva, donde podemos ver pues que nos dice cuántos valores tenemos, el mínimo, el percentil 25, la mediana, el percentil 75, el máximo, el rango, la media, la desviación estándar y el error estándar de la media, ¿no? Entonces, esta tablita de hecho yo ya la podría copiar y pegar en un Word, por ejemplo, y ya hacer las respectivas descripciones. Estas tres tablas que acabamos de hacer son descriptivas univariadas, ¿no? Solamente describen una sola variable. Si yo quiero hacer comparaciones, lo que vamos a hacer es de inicio hacer una comparación de una variable numérica entre grupos, tanto con gráfica de cajas como con gráfica de barras. Entonces, para eso vamos a ingresar aquí una tabla nueva. De igual forma va a ser en columna. Le vamos a dar en crear. Y aquí le vamos a poner que es la gráfica de cajas por grupos. Es lo que queremos hacer en esta ocasión. Entonces, para hacer eso, de igual forma, necesito, en este caso, para hacer la comparación, en cada columna va a representar un grupo, ¿no? Incluso ahí lo dice, grupo A, grupo B, grupo C. Y lo que vamos a hacer es poner nuestros datos numéricos dentro de cada columna y eso representará que estamos queriendo comparar esos valores numéricos por esos grupos. Entonces yo tengo estos datos de ejemplo que voy a copiar aquí, que en este caso son pues datos, ¿no? Supongamos concentraciones de plomo, ¿no? Para el grupo testigo, para el grupo que recibió el tratamiento A y para el grupo que recibió el tratamiento B. En este caso solo voy a hablar de 3 grupos, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos precisamente estos datos. Entonces, si yo quiero hacer este tipo de gráfica, necesito acomodar los datos de esta forma. No necesariamente deberían tener la misma longitud, ¿no? Digamos, es en algunos casos deseable, pero no es necesario que todos los grupos tengan el mismo tamaño o sea, tengan la misma cantidad de datos. Entonces, ya que estoy aquí, lo que voy a hacer es ir a las gráficas, aquí en gráfica de cajas por grupos, voy a darle clic y me va a dar precisamente opciones. En este caso, lo primero que quiero hacer son las gráficas de caja, entonces voy a ir a esta pestaña de Box and Violin y voy a seleccionar esta segunda opción. Dice que lo que va a graficar es el mínimo al máximo, podemos hacerlo así. Esta opción de Tukey es muy útil y yo de hecho es la que ocupo generalmente porque Tukey básicamente, además de ser otra nombrecito de unas pruebas postdoc, es un método por el cual nosotros podemos identificar valores extremos. Entonces, ahí hay una regla de Tukey que valores que están, digamos, fuera de un cierto rango son valores que se consideran extremos y la gráfica de cajas los marca como circulitos o asteriscos fuera de la caja, ¿no? Entonces, yo recomiendo podemos ponerlo ya como que para siempre sea esa opción, pero en este caso solo la voy a dejar así. Voy a dar clic en OK y entonces ya tengo precisamente mi gráfica de cajas por grupos. En este caso voy a alargar un poco aquí los ejes. Puedo también cambiar los colores, ¿no? Cambiar los títulos, todo eso lo puedo hacer.
En este caso no se presentan valores extremos, ¿no? No hay circulitos o asteriscos. Y yo ya puedo entonces comparar que, mira, parece que en el tratamiento B hay un mayor valor de concentraciones de plomo en sangre, ¿no? Y en el caso del testigo hay menor concentración de plomo en sangre. Entonces, bueno, eso ya nos llevará a hacer algunas interpretaciones. Con esos mismos datos vamos a hacer ahora una gráfica de barras, es decir, aquí en estas cajas recordar que lo que se está representando es la mediana, ¿no? Esta línea que está dentro de la caja es la mediana. Lo que yo quiero en este caso es representar ahora la media y a lo mejor en lugar de los percentiles, que recordar que aquí las cajas presentan percentiles, pues presentar a lo mejor la desviación estándar o un intervalo de confianza. Eventualmente haremos otro video con eso. Entonces vamos a darle aquí en una nueva tabla de datos. De igual forma vamos a seleccionar el formato de columna, vamos a darle crear. Y de hecho, pues yo voy a usar estos mismos datos aquí en esta de Data 5. Los mismos encabezados, control C le estoy dando. Voy a pegar aquí, control V. Y a esta tabla de datos le voy a poner gráfica de barras por grupos. Eso suena raro, ¿no? Porque dices, bueno, pero la gráfica de barras ya la hiciste y son grupos, ¿no? Sí, pero en este caso recordar que lo que quiero es una gráfica de barras donde las barras representen la media y aparezcan estos como bigotitos que representen, puede ser la desviación estándar o como les decía, un intervalo de confianza. Aquí nos da todas estas opciones. Puedo seleccionar solo la media y entonces solo van a aparecer barras, pero generalmente es útil presentar la media con la desviación estándar. Vamos a darle clic en OK. Y de nueva cuenta puedo borrar este título, puedo modificar más cosas, puedo hacer más grande los ejes, ¿no? Para que se vea un poco mejor esta gráfica. Puedo centrarla dándole clic a este botón y bueno, ya tengo ahí mi gráfica. De nueva cuenta se puede editar colores, los bordes, el tamaño, los ejes, todo se puede editar. Entonces, de nueva cuenta aquí veo, digamos, la diferencia un poco es que ahora la parte de arriba de esta barra es la media y este bigotito representa la desviación estándar. Entonces vemos que, por ejemplo, en caso de desviación estándar, pues estos dos grupos, tratamiento A, tratamiento B, tienen una desviación estándar más o menos parecida. El grupo testigo tiene una menor desviación estándar y la media, pues incluso cuando nosotros ponemos el cursor, nos va diciendo cuál es la media en cada uno de los grupos. Nosotros le podemos agregar la etiqueta, como veíamos hace rato en la gráfica de barras, la primera que hicimos. Y finalmente vamos a hacer nuestra última gráfica, que en este caso, para este tipo específico, que es la gráfica de dispersión, vamos a elegir el formato XY. Entonces, la X son números, la Y le vamos a seleccionar esta que es un solo valor de Y para cada punto. Vamos a darle crear y vamos a escribirle aquí que esta es una gráfica de dispersión. Recordar que la gráfica de dispersión es una gráfica que me permite determinar si hay una relación entre dos variables, una X y una Y, donde la variable X es una variable independiente y la variable Y es una variable dependiente. Entonces, ojo con cómo acomodamos los datos, porque lo que yo acomode en esta columna son los datos de la variable dependiente, es decir, la que yo creo que se está modificando con base en las modificaciones de X. Es decir, que si X se modifica, entonces vamos a esperar algunas modificaciones en Y. Y entonces, bueno, para esto tenemos aquí algunos datos. En este caso son datos de la temperatura máxima, en el caso de X, y en el caso de Y es un rendimiento de cultivo de cacahuate en toneladas por hectárea. Entonces, están en este acomodo, es decir, no los debería yo poner al revés, porque si los pongo al revés, o más bien, el ponerlos de esta forma, estamos diciendo que yo estoy suponiendo que el rendimiento de cacahuate depende, por eso la variable dependiente, de alguna forma de la temperatura ambiental máxima. Entonces, para poder ver si efectivamente hay alguna dependencia, voy a ir aquí a la gráfica de dispersión, aquí a la parte de gráficas, y me va a pedir pues qué tipo de gráfica quiero. Automáticamente, como es el formato XY, da la opción de la gráfica de dispersión. Vamos a darle OK. Y entonces yo puedo ver precisamente que estos puntos de inicio sí tienen una especie de tendencia, ¿no? Como que van hacia abajo.
¿no? Yo puedo pensar en agregar aquí una línea, de hecho lo puedo hacer, si se dan cuenta, como que los puntos van en esa dirección. Y eso quiere decir que aparentemente hay una relación negativa, ¿no? Es decir, que entre más temperatura haya, menor va a ser el rendimiento de cacahuate. Pero bueno, esta solamente es una interpretación a nivel descriptivo, ¿no? Solamente estamos describiendo este conjunto de datos. Si no hubiera alguna tendencia, pues simplemente diríamos, pues parece que no hay una relación entre estas variables. Entonces, estas son las seis herramientas descriptivas que vemos en este video. Y pues muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo.